camina la loca Luz Caraballo con violeticas de mayo, con carneritos de enero y invierno. Te sientes más ahogada. Menos oxígeno, menos oxígeno. Carlos Ramón pide una bomba de oxígeno. Llegamos, papasaurios, al punto carretero más alto de Venezuela. 4.118 metros sobre el nivel del mar. Y Mamasauria, la protagonista. Mire, dice 4.118 metros sobre el nivel del mar. Vuelta Lola. Hemos llegado. Hemos llegado. Y cuando neva es demasiado gente, los primeros, los segundos que neva de aquí para allá, todo se pone blanquito, todo. Con Diego empieza la acción, kilómetros de vida y aventura, en cada viaje el corazón. Hola papasaurios, en el capítulo de hoy conoceremos la Laguna Mucubají y el Parque La Loca Luz Caraballo. ¡Vamos! Bueno, aquí ya vamos saliendo del Collado del Cóndor, el Pico Águila. Ha sido genial allá la estatua del cóndor. Bueno, vamos bajando. ¿Qué tal el frío, Diego? Se los congela las manos, ¿no? Sí, mucho frío. Allá va tu mamá también congelada. Las motos se portaron genial, Carlos Ramón genial. Solamente se apagó una sola vez por la falta de oxígeno. Pero bueno, qué sabroso vivir este clima, ¿no, Diego? ¿Qué opinas? Sí. ¿Ah? Sí, demasiado frío. Demasiado frío. Sí, mira, Diego, tú sabes que esta carretera tiene su historia. Esto la construyeron inauguró en 1925. ¿Sabes quién la inauguró? ¿Quién la construyeron? Presos. Según he oído yo, creo que prisioneros, ¿no? Prisioneros, sí. Se dice que en cada esquina hay un cuerpo de las personas que se murieron aquí de hipotermia, congelados. La gente de los viejos de acá la respetan mucho. Sí, bueno, vamos a la Laguna Mucubají. Bueno, vamos llegando a la laguna, vamos a pagar la entrada y vamos a disfrutarla. Hoy está bastante nublado, ¿no, Diego? Sí, bastante nublado. Sí, el frío. Ojalá que ahorita abra, ¿no? Sí, Sí, mira la laguna. O sea, Diego, tú sabes que esto es una laguna glacial. Una laguna que es del deshielo de las nacientes o del deshielo de los picos va bajando y se va llenando. No lo sabía. Sí. Bueno, los geólogos dicen que tiene más de 12.000 años. Que tiene 12.000 o 10.000 años. Hay cosas comunes, hay cosas bastante curiosas de este sitio. Tú sabes que aquí es famosa esta laguna porque pescan truchas. Sí. Sí, pero las truchas no son de aquí. Las truchas fue que las trajeron y las sembraron aquí. Se dice que es una laguna de origen glacial, una de las más altas de Venezuela. Una de las más altas de Venezuela. El sitio es bastante hermoso. Ah, mira, está. Sí, el sitio es bastante hermoso, sí. Fíjate que está despejando, mira. Hacia el frente está despejando. Ojalá que despeje para poder hacer unas tomas lindas ahorita. Sí. Sitio precioso, ¿no, Diego? Sí. Ojalá que a su mamá le esté gustando también. Bienvenidos a la laguna de Mucubají. La majestuosidad de la laguna de Mucubají, mira, despejó. Despejó. Y las máquinas que nos han traído hasta acá. Bello. ¿Dónde estamos, Diego? En la Laguna Mucubají. ¿Tiene frío? ¿Está con la mamasauria? Sí. Por cierto, la laguna es un trocito, miren para allá, La laguna más alta de Venezuela. De la laguna glacial. Más alta de Venezuela. ¿Nos tomamos una foto? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el museo de la laguna Mucubají. Hay rutas de excursionismo. Mira, ofrecen rutas de excursionismo también. Bien. Laguna. Mira la foto de esta foto de la laguna en todo su esplendor, mira. Impresionante, ¿no? Wow. Los animales que están acá, o los seres, las plantas. Las plantas.
Sí. las plantas, un sapo, Ajá, sí, un está- sapo, un está sapo, un poquito sapo, descolorido. Los sapitos. un venado. Ay, mira, el animal autóctono aquí, un venado blanco. Un venado coliblanco es. Una cocina típica de los Andes, mira. ¿Vas a cocinar? Unas arepitas de trigo. Sí, pero ¿me regalan harina? Del molino que visitamos hoy. Ah, pues sí, ¿no? Del molino del año 1840. Aquí tienes su arepa. Bastante interesante el sitio, ¿no? Sí, Ujú. a pesar de todo. Sí, Listo. bonito. Mira, papi, ven por acá. Voy. ¿Dónde cuál? Ven por acá. Suramérica. Exacto. Y aquí debería estar claro que Norteamérica. Aquí está. Ajá. Ah, ¿Qué dice? Guana. Ese era Guana. el continente anterior. Continente donde estaban todos los continentes unidos. Bueno, sí, parece que sí. vamos a tomarnos unos cafecitos. Vamos, Diego. O un chocolate. Ah, mira la composición de fotos. Qué bonita. A ver. Ven Mira por acá. Ven por acá. Monumentos nacionales, a ver. Déjame ver. A ver, papi, colócate ahí para ver si cabes. Colócate en la figura. A ver, voy. ¿Con casco o Sí, sin mira, casco? si cabes. ¿Cabes? Bueno, te regreso el gimbal Sí. a seguir con la ruta. Bueno, Diego, ¿dónde estamos? Música campesina. ¿Dónde Sí. estamos? La Laguna Mocubají. ¿Dónde vamos a estar, verdad? Ya. Aleteando, un segundo. aleteando. Por cierto, ¿Qué? si no se han dado cuenta, la laguna Mucubají es muy pequeña, ¿no? Ajá. Inmensa. Bueno, vamos. Diego, ¿qué tal la experiencia de la Laguna Mocubají? Bonita. Excelente, mira. Cuando entramos estaba tapado, ahorita está destapado. Ya vieron las tomas que hicimos desde arriba. Por ahí nos dijeron que no podíamos volar drones acá. Pero, Nos lo ojo, dijeron cuando ya estamos a terminar. cuando ya hicimos las tomas. No las vamos a desperdiciar, ¿no? Qué sitio tan lindo. Qué sitio tan lindo. Hermoso, 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 de verdad que sí. La Laguna de Mocubají. No se pueden perder este lugar. No se pueden perder jamás en su vida este lugar. Hermoso. Eso sí, ¿Qué? que aquí me estoy congelando. Claro, hace frío. Bueno, y ahora nos vamos al próximo lugar. Ahorita lo mostramos. ¿El parque? El parque de la Loca Luz Caraballo. Vamos para allá a ver qué encontramos. Y después Pamelia. Vamos a ver. Estamos por aquí en el páramo. Ese es el plan. Ese es el plan. Tú sabes que las casas de acá, las viste que tienen paredes muy gruesas. Las paredes son gruesísimas. Sí, Y los techos son bastante inclinados. sí. Mira, fíjate, los techos son bastante inclinados. Y las paredes son gruesas. Adivina por qué es. Porque Es porque aquí antes caía nieve, Diego. y hace mucho frío. Sí, pero antes caía nieve, entonces las casas son así para que la nieve deslice, para que la nieve que deslice y la gente proteja el frío. Mira, tenemos el ejemplo allá, mira esas casas, ven, ¿ves? Se ven que son casas que tienen más de 100 años. Mira los tejados, los tejados inclinados y las paredes gruesas para cumplir el fin de proteger a la gente del frío. Ahí tienes dos. Sí. Entonces es importante eso, ¿no? Estos son en caminos siempre de agricultura. Por aquí siembran trigo, siembran mora, fresas. No se puede apreciar Mira. bien el ancho de la pared. Sí, pero es gruesa. Aquí sí. Son paredes como Aquí de, son paredes como de 60 centímetros de gruesos. Sí, de grosor. Sí, bastante gruesos. Y mira qué bello, qué bello, qué Cuidado bello. que nos caen gotas de agua. Qué bello este lugar, Apartadero. Apartadero se llama el sitio. Bellísimo el lugar. Bellísimo. Ya vamos a pararnos donde la Loca Luz Caraballo, el parque de la Loca Luz Caraballo. Vamos
Vamos a verlo, vamos a observar qué podemos aprender de allí. Les cuento algo que les va a dar risa. ¿Qué nos da risa? Que Por aquí entramos, ¿no? nosotros, como tenemos los intercomunicadores, Ajá. eso se conecta por Bluetooth y eso puede uno hasta escuchar audio. Exacto. Entonces, lo que pasó fue que pensamos Que habíamos perdido todo el audio, material. todo el material porque no lo escuchábamos en el teléfono cuando lo estábamos viendo. Pero se escuchaba es aquí. Exacto, ahí. Sí, señor. Bueno, lindo todo. Bastante cosas bonitas. Vamos a seguir subiendo. Como todo en la vida, es un esfuerzo. La loca luz Caraballo está allá. Y aquí falta un poquito el aire. Siempre falta un poquito el aire. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Claro. ¿Estás viviendo o muriendo? 5 pastelitos más o qué? Vamos. Aquí hace falta el oxígeno. Vamos a sentir ahí. Vamos, suave. Una grada a la vez. Te estoy dando ventaja. Vamos. Llegamos, Diego. Bueno, por acá estamos en el monumento a la loca Luz Caraballo. ¿Este monumento se basa en un poema o fue un personaje real? Un personaje real. Ella existió hace muchos años, en la época de Bolívar. Hace 200 años. Esta zona fue muy marcada por la campaña Admirable, ¿no? Por la época de Bolívar. Qué impresionante. ¿Qué nos puedes decir de ella, entonces? La historia quiere decir que ella fue una señora que se volvió loca por sus hijos. ¿Por qué? Ella tuvo 5 hijos, 4 varones y una hembra. 2 hijos se fueron detrás de un hombre a caballo, era Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar agarró por aquí por los Andes en la campaña Admirable. Los otros 2 hijos se le murieron de hambre y se le murieron de sed. A una hija se la metieron presa en un serrallo. Ustedes se preguntarán qué significa un serrallo. Un serrallo significa una cárcel sin agua, sin luz y sin nada. La metieron presa porque no quiso ir a luchar con el Libertador. Como usted observa en el monumento, la loca Luz Caraballo señala hacia allá. ¿Por qué? Cuando llegaron los españoles le preguntan a Luz Caraballo hacia dónde agarró Simón Bolívar con sus 2 hijos y ella dijo para allá, pero ella mintió. Bolívar agarró el lado contrario. Ella les mintió a los españoles para salvar la vida de Simón Bolívar y de los 2 hijos. Caminaba de Chachopo hasta aquí, apartadero, buscando a sus 5 hijos. El frío le iba deformando sus deditos de las manos y de los pies de tanto caminar. Como usted observan ahí en la placa del Puma, fue escrito por Andrés Eloy Blanco. Él era de Cumaná, Estado Sucre. Ella se volvió loca a los 30 años, murió a los 32 años de edad. Ella murió de hambre, de sed, de cansancio y de mucha soledad. Triste, ¿no? Qué triste que estemos celebrando hoy ese dolor, ¿no? Sí. Ese dolor. Pero qué heroica también, ¿no? Sí, se volvió heroína, fue por eso, porque le salva la vida a Simón Bolívar. Y Andrés Eloy Blanco, pues basado en su inspiración Se escuchó su historia y le dedica un poema a ella. Qué lindo. Entonces, tú me dices que esto que vemos acá es ¿cómo se llama esta parte? Lo que estábamos mostrando hacia arriba. Aquí estamos nosotros, aquí está el Parque de la Loca Luz Caraballo. Aquí esta parte, Ajá. Aquí está el Hotel Apartaderos, aquí está la parte de la escuela. Ok. Ajá, acá es San Isidro. Ok. ¿Ves? Ajá. Al ladito. Al lado del río cuando ocurrió la tragedia. Cuando hubo la tragedia, ella le pasaba el agua hacia los lados y no la tumbó, no la de... Aquí donde está la gente. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy trajeron la reliquia de San Benito, porque esa capilla es de la de San Benito. Y ahí está. ¡Qué lindo! Están haciéndole un homenaje. Qué lindo hoy. La historia, sí. Bueno. Me decías tú que este no es el pueblo más alto de Venezuela por la particularidad de que no tienen plaza todavía, ¿no? No, todavía somos caserío como tal. El pueblo más alto de Venezuela es San Rafael de Mucuchis. Que está a 3.000 y pico, 3.800, ¿no? Sí, señor. Luego 3.180, ¿no? Más o menos, sí, porque aquí estamos 3.400. Nosotros fuera no es el más alto, pero todavía nosotros no tenemos una plaza. Hay que construir la plaza. Exacto, para ser el pueblo más alto de Venezuela. Y aquí siempre hay niños recitando el poema de Andrés Eloy Blanco, lo hacen muy lindo. Bueno, ella nos va a recitar el poema
de Andrés Eloy Blanco de la loca Luz Caraballo. Comienzo de chacho po' apartaderos, camina la loca Luz Caraballo con violeticas de mayo, con carneritos de enero, invierno del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con risco ya de treo. Se te van poniendo feos los deditos de tus manos, la cumbre se suscribe al sol aliento del hombre, lo que te queda del hombre, quién sabe dónde vive. 5 años que no te escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpecitas pies persiguiendo a tus ovejos se te van poniendo feos los deditos de tus pies, el hambre llevan tus cachos, algodón de tus corderos, tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos, una hembra y 4 machos, subida, baja de brinco, mientras tú pides tu ahínco, frailejón para olvidarte, la gusta se reparte, 1, 2, 3, 4 y 5, tu hija está en un serrallo, 2 hijos se te murieron, los otros se te fueron atrás de un hombre a caballo, la loca Luz Caraballo, dice el decreto del juez, porque se encontró una vez sin hijos, sin carneros, con Anito los luceros, 6, 7, 8, 9 y 10, ya, la bájase de la mula. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Esa es la tradición de acá, del Parque de la Luz Caraballo. Gracias, mami. Bueno, papasaurios, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima semana cuando visitaremos la Capilla de Piedra de Juan Félix Sánchez. Y le daremos una visita a Mérida de noche. Nos vemos la semana que viene. Con esas mismas piedras hizo... colarnos aquí con él. Allá tenemos el Parque de los Nevados, como el Parque del Perro Nevado, Monumento al Perro Nevados. Rafael, San Ignacio, Castillo de San Ignacio. Sí. Bueno, me he equivocado mucho, yo no soy de por acá.